perdón la expresión que voy a usar, pero la mamá realmente estaba bien podrida del corazón. La mujer estaba deshecha, ya no tenía cuestión moral, ya no tenía nada. Y va con la mamá y le dice, él me está ofreciendo lo que quiera, ¿qué pido? Y la mamá, sin pensarlo dos veces, dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha le hace caso a la madre, viene con el rey, ¿qué quieres que te dé? La tercera parte y mi reino te doy. Ah, sí, pues en una bandeja de plata dame la cabeza de Juan el Bautista. El rey se horrorizó, pero ya a lo hecho pecho, ya había prometido, no le quedó otra que ir, mandar al verdugo a que le cortara la cabeza a Juan el Bautista. Ahora, Juan está en la cárcel, y es aquí donde empiezo a hacer algunas pequeñas aplicaciones. Juan está haciendo lo correcto, pero le está yendo mal. ¿Nunca te ha pasado eso? Uno hace la cosa bien y siempre termina que todo te sale mal. Juan está en la cárcel, ya tiene varios días ahí, está arrestado. Ahora, Juan era un hombre poderoso de Dios, lleno del Espíritu Santo. Pero cuando Juan pasa su crisis, a su puerta va a tocar la duda. Y Juan, siendo el profeta más poderoso, dudó. De hecho, los apóstoles los discípulos de Juan, dice la escritura que prácticamente fueron con él. Y él, cuando lo encontraron en la cárcel, él estaba dudando. Y les pidió un favor y les dijo, pueden ir con el maestro de Galilea. Y le pueden preguntar si es él el que esperábamos o esperamos otro. Le entró la duda. Y uno se pregunta cómo es posible que alguien que fue tan poderoso en ese momento de crisis le viniera la duda. Por eso no te sorprendas. Si la crisis está tocando a tu puerta, quiere decir que la duda viene detrás de ella. A veces el diablo aprovecha las oportunidades de nuestra crisis para inyectar el fenómeno de la duda, porque él sabe que una vez que la duda entra, te va a hacer pedazos. El diablo sabe que Juan está en su momento más bajo. Está solo, no tiene nadie. Está en la cárcel, su vida está de por medio. Y la duda le entró. Y van los discípulos. Por cierto, uno de ellos después fue apóstol de Cristo, pero cuando va con él, le dice, Juan tiene una pregunta, ¿eres tú el que habrías de ver? Pero ¿acaso Juan no fue el que cuando vio a Cristo dijo, he aquí el Cordero? ¿No fue el que escuchó la voz, este es mi Hijo amado? ¿No es el que vio descender la paloma como Espíritu Santo? ¿Por qué duda ahora? La crisis está abriendo la puerta para que Satanás siembre la semilla de la duda. Cristo no va a contestar. Y fíjate lo interesante del asunto, porque Cristo simplemente les puede haber dicho, all right, go, y diles que yo soy. Ya, se acabó. Pero Cristo no contesta nada, dice, vengan conmigo. Vean y escuchen. ¿Y qué es lo que van a ver los discípulos de Juan? Sanaciones, milagros o las obras de Dios. Y finalmente regresan ellos y le cuentan eso a Juan. Ahora, ¿por qué Cristo hizo eso? Para fortalecer su fe. Es casi decir, no dudes. Porque si dudas, estás en las manos de Satanás. No dudes. Ten confianza. Ahora, si tú lees en la Biblia, otros que estuvieron en la cárcel, Dios los sacó así. ¿Recuerdas Pedro, el terremoto, vino el ángel y lo despertó? Salte de la cárcel, ¿verdad? Hasta cuando Pedro fue a la reunión de los que estaban orando, la mujer salió y cuando abre la puerta era Pedro y le volvió a cerrar la puerta y va y dice, hermanos, Pedro. Y dice, ay, mujer, estás loca. Y Pedro ya estaba fuera de la cárcel. La pregunta es, ¿por qué Dios no le hizo eso a Juan? Porque Dios no le abrió la puerta a Juan. La única ocasión que la puerta se abre fue para que el verdugo entrara y le cortara la cabeza. Está duro, ¿verdad? Está duro confiar en Dios cuando no te va a libertar. Cuando todo funciona bien, todo el mundo confía en Dios. Pero cuando la crisis azota nuestro hogar, la duda viene por detrás. Y no todos pasan la prueba de confiar en Dios a pesar de la prueba, a pesar de la crisis. Pero saben, Cristo sabe lo que le viene a Juan y no se lo va a evitar. Cristo sabe que le van a cortar la cabeza. Y era necesario que pasara así, ¿eh? Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que él. Y la forma de menguar era que lo tenían que... Porque no podía desviarse la atención del ministerio de Cristo y el de Juan. Uno tenía que prevalecer y el otro tenía que desaparecer. Y para que esto pasara, Juan tenía que morir. Pero Cristo le da una confirmación de su fe antes que le cortaran la cabeza. Y murió. Pero murió seguro en su fe. El diablo trató de meter la duda, pero al final de cuentas Dios prevaleció.
Ahora, ¿por qué explico esto? Porque los seres humanos dudamos, es así, todo el mundo, todo el mundo. Yo hasta ahorita no he conocido a nadie, por lo menos en mi ministerio, que diga, nunca he dudado de Dios. Todos en algún momento, cuando viene la crisis, cuando tu hijo se enferma, cuando no tienes para llevar ni siquiera al hospital a tu niño, cuando no tienes para pagar la renta, cuando ya el agua te llegó no solamente al cuello, te llegó hasta ahí, es el momento que Satanás aprovecha la oportunidad para sacudirte, abrirte la puerta y plantar la semilla de la duda. Pero saben que la Biblia menciona no solamente el caso de Juan el Bautista, también menciona el caso de Moisés. ¿Te recuerdan de Moisés, verdad? Pobrecito de Moisés, tú lees la historia de Moisés y uno dice, pobre ese hombre, la verdad. Pobrecito, ¿cómo le fue? ¿Saben lo que es lidiar? Mira, yo he sido pastor de 8 iglesias y no ha sido fácil. Créeme, a veces lidiar con las ovejitas del Señor no es nada fácil. Pero Moisés no lidió con 8 iglesias. Moisés lidió con 1 millón de personas por 40 años. Pobrecito, a veces yo me pongo en los zapatos de Moisés y digo, pobre Moisés, las cosas que él tuvo que pasar, las cosas que pasó Moisés. Pero saben, Moisés todo lo hizo a favor de Dios, pero Moisés falló en una cosa. ¿Cuál fue la cosa que Moisés falló? ¿Recuerdan de la roca que no tenían agua? Y finalmente Dios le dice, ve a la peña, háblale y te va a dar agua para beber y para todo el pueblo. Pero en su furia, Moisés se enojó, agarró la vara y en vez de hablarle a la peña, le pegó. Ahora fíjate lo interesante, le pega y aún así salió el agua. Pero ese simple pecado, si tú lo quieres llamar así, le costó su entrada a la Canaán terrenal. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Estás viejo, el pueblo va a entrar, pero tú no lo vas a introducir. ¿Quién lo va a introducir es Josué. Why? Eso que le pegaste a la peña, yo te dije que le hablaras. Y Señor, eso nomás fue una suficiente. So, ¿te vas a despedir del pueblo? ¿Te vas a subir a aquella montañita? Ya tengo tu hoyito preparado. Y te vas a morir. Vas a ver de lejos la Canaán terrenal, pero no vas a entrar a ella. ¿Qué hubieras hecho tú? Es una prueba gigantesca. Dio el todo por el todo y al final un solo error le va a costar entrar a Canaán. Pero ¿sabes lo que más me sorprende? Que el viejito hace lo que Dios le dijo. Moisés decide no abrirle la puerta a la duda, pero abrirle la puerta a la fe y a la certeza. Y a pesar de que todo estaba en su contra y a pesar de que la reprensión de Dios fue grande, Moisés se despide del pueblo. Por un lado, va subiendo a la montaña, de hecho 2 lo ayudaron a subir. El pueblo lo lloró, pero Moisés se despidió. Y ahí va el viejito, el resto del camino que le queda, subiendo el tope de la montaña. ¿Sabes? Esto no lo dice la Biblia, pero eso lo dice el espíritu de profecía, que estando en la cúspide de esa montaña, Dios en vista panorámica le mostró la Canaán. Dijo, ¿ves ahí? Ahí es donde voy a entrar al pueblo. Y era bien bonito, ¿eh? Leche, miel, ríos, bien bonito. Dice, ahí está, pero tú no vas a entrar. Oye, tú dirás, qué malo, ¿verdad? Primero le dice que no entre, después le muestra eso ahí, y diciendo, pues allá van a entrar ellos, pero tú no vas a entrar. Oye, está duro eso. Pero sabes que Elena de White explica que no solamente le muestra la entrada a la Canaán terrenal, sino que dice que en vista profética va más allá y le muestra la entrada del pueblo de Dios en el final a la Canaán celestial. Y Moisés vio todo eso, es algo maravilloso. Y cuando terminó Dios de darle la visión, ¿qué le dijo? ¿Estás listo, Moisés? Sí, pues ahí está el hoyito, métete. Te vas a morir. Y ahí va el viejito, ¿verdad? Ok, pues, ya me lo imagino acurrucándose ahí en la fosa. Y ahí está Moisés metido. Y se murió. ¿Saben que la Biblia dice, en ese libro de Deuteronomio, que la gente subió a buscarlo, ¿eh? Dice que mandaron comisiones de gente para buscar el cadáver de Moisés. ¿Pero qué crees? Nunca lo encontraron. ¿Y sabes por qué nunca lo encontraron? Porque dice Judas que después de la muerte de Moisés hubo 2 que estuvieron peleando el cadáver de Moisés. Uno era Satanás y el otro era nada más y nada menos que Miguel. Ahora, ¿quién ganó de los 2? Nosotros conocemos la historia. Ganó Miguel. Jehová te reprenda. Y el cuerpo de Moisés es resucitado. Ahora, Moisés, es verdad, no entró a la Canaán terrenal, pero ¿a cuál entró? A la Canaán celestial. Y Moisés ya tiene como 4000 años que está ahí arriba, ¿no? ¡Wow! ¿Qué es eso? Tremendo. Ahora, Dios recompensa una fe inquebrantable.
Él pudo haber abierto la puerta a la duda, pero él tomó la decisión de no. Confiar en la palabra de Dios a pesar que no la entendiera. Y ese es a veces el problema de nosotros como cristianos. Tenemos que tener una explicación de parte de Dios para obedecer a Dios. Y eso no funciona así. Si a Dios no se le pega la gana, Dios no te va a explicar nada. ¿Quién eres tú y quién soy yo para que el Dios del cielo venga a esta tierra a darte explicación de lo que Él va a hacer o aún para pedirte permiso? Dios no tiene que hacer eso. Simplemente lo que Dios espera es cuando Él da palabra, que tú lo obedezcas, aunque no lo entiendas. Moisés no se pone a preguntarle a Dios, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Dios le dice, despídete, se despidió. Y por un lado va agarrando la mano de Dios para el monte y por el otro lado le está diciendo adiós al pueblo, pero ahí va el viejito. No se revela, se pudo haber revelado, pero no se reveló. Pudo haber gritado y no gritó. Es más, la Biblia dice de Moisés que hombre que ha pisado la tierra más manso, no lo hay como Moisés. Wow. Ese es un tremendo ejemplo de confianza en la palabra del Señor. Ahora, hay un último ejemplo que me gustaría mencionarles y es el ejemplo de Jesús. Porque Jesús, siendo humano, la puerta de la duda se quería abrir delante de él. ¿Saben que las últimas escenas de la vida de Jesús en el Getsemaní, la prueba fue tan grande que dice la Biblia que derramaba gotas de sudor de sangre? Ahora yo ya me imagino, recuerdan que subieron 3 apóstoles con él para orar. ¿Quiénes eran los 3 apóstoles? Era Pedro, Santiago y Juan, los más fuertes espirituales. Pero cuando Cristo iba a orar y pedir la primera vez, si es posible que pase esta prueba, y venía, los sinvergüenzas estaban dormidos. Y ya me imagino lo que el diablo le estaba diciendo al oído a Jesús. Y estos son los sinvergüenzas por los que quieren morir. Tú sabes que el ciguito que curaste y el paralítico son los que van a decir en un ratito más, crucifícalo. Y por eso vas a morir. Miren que el diablo trató de meter dudas en la mente de Cristo. Pero saben, Cristo había aprendido a vivir y depender de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, hay que tener realmente una columna vertebral de fe para poder depender de la palabra de Dios sin rebelarte, sin cuestionar, sin preguntar. Y ese es el tremendo caso de Job, ¿te recuerdas tú? Si hay alguien que le ha venido grandes catástrofes y crisis es Job. Se le mueren los 10 hijos, se queda pobre de la noche a la mañana, pierde absolutamente todas las cosas. Y para poder decir Jehová Dios y Dios quitó, hay que tener columna vertebral. Pero ya en la recta final, ya Job ya no daba más. Y Job quiere entender por qué le pasa lo que le pasa. Y finalmente Dios tiene que hablar con Job y decirle, ¿tú quieres saber por qué te está pasando lo que te está pasando? O sea, yo soy Dios, yo conozco, pero tú quieres saber por qué te está pasando. Ok, entonces te voy a hacer algunas preguntas y tú me las vas a contestar. A mí, si tú crees que yo no sé lo que te pasa, si tú crees que yo no entiendo lo que te está sucediendo y como que te tengo que venir a dar explicación de por qué te pasa lo que te pasa, entonces contéstame eso. Y le empieza a hacer unas preguntas tremendas. ¿Dónde estabas cuando yo puse los fundamentos del planeta Tierra? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando yo planchaba el firmamento de un lado para otro y extendía los cielos en la ancha faz de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía las profundidades de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando las estrellas del alba? ¿Dónde estabas tú? Obviamente todas las respuestas es no sé, no sé, no sé. Ah, exactamente, no sabes. ¿Y por qué preguntas entonces? Tú sabes que hay cosas que son solo de Dios y le pertenecen solamente a Dios, y nosotros como criaturas no tenemos ningún derecho de cuestionar a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para preguntarle a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para ponernos a su nivel y decir, a ver, al tú por tú, vas a hacer eso, pero me tienes que explicar para yo creer? ¿Quiénes somos nosotros? De hecho, tengo que decirte algo, que estos personajes que te mencioné se agarraron por la fe en Dios, pero hubo uno que decidió abrirle la puerta a la incredulidad y la duda acerca de Dios, y ese es nada más y nada menos que Satanás. ¿Ustedes sabían que Elena de White explica que Dios tenía un consejo de paz, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pero Satanás no podía entrar a ese consejo, solamente ellos podían entrar. Porque en el secreto de Dios solamente la deidad puede entrar, pero Satanás quería saber ese consejo.
¿Y por qué yo no puedo entrar? Y el espíritu de la duda y de la desconfianza acerca de Dios se sembró en el corazón de Satanás. Resultado, lo destruyó. La duda lo trajo a rebelión, y la rebelión trajo el pecado, y el pecado trajo la muerte. Se acabó. La duda no es buena consejera. Ahora, Dios tiene secretos. Dios tiene secretos de cosas que realmente nosotros no tenemos que conocer. La respuesta es sí. Dios tiene muchos secretos. ¿Recuerdas tú la parábola del sembrador? Que Cristo dice que una semilla cae en un terreno y en otro, y después los discípulos vienen y le dicen, oye Señor, ¿y de qué se trata la historia? Pues cada terreno es un corazón, la semilla es la palabra del Señor. Y dice, pero si yo les hablo en parábolas y no me entienden, ¿qué será si les hablara el lenguaje de Canaán? Quiere decir que la mente humana es muy finita. Hay cosas que nunca vamos a entender. Y hay cosas que Dios nunca te va a explicar, así de simple y de sencillo, porque ni las entenderíamos. Por eso Dios pide que confiemos en Él a pesar de que no comprendamos las cosas. Deuteronomio 29:29, Moisés dice en este capítulo, porque las cosas secretas pertenecen a Dios. Eso quiere decir que Dios ha trazado una línea, no la atravesemos. Lo que Dios sí nos ha revelado, eso sí nos pertenece. Y lo que Dios no ha revelado, es de Él. No querramos ponernos en lugar de Dios si Él no nos ha dado revelación que solamente le pertenece a Él. Pero las cosas que se ha revelado son para nosotros. Ahora, ¿dónde ha revelado Dios las cosas que son para nosotros? Aquí. Este es el libro donde Dios se ha dignado darnos la revelación de sí mismo. Por eso este libro no es cualquier libro, es algo grandísimo. O sea, mucha gente no tiene ni la más mínima idea de lo que representa este libro. Es la revelación de Dios. Es la mente sagrada de Dios poniendo a nuestro alcance lo que Él quiere que conozcamos acerca de Él. Ahora, ¿por qué Dios se reserva secretos para Él, que solamente le pertenecen a Él? San Juan capítulo 3 y el versículo 12 dice el Señor Jesús, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? En otras palabras, la mente de Dios no es la nuestra, su sabiduría no es la nuestra y nuestros caminos tampoco son los de Él. He knows better. Él sabe mejor. Yo no soy nadie para cuestionar a Dios. Nadie. Por cierto, la Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas son para bien, aunque no lo entiendas. Perdiste tu trabajo. Dios no te tiene que dar explicación porque lo perdiste. Tu hijo está enfermo, tampoco Dios te tiene que explicar. Eso solamente le corresponde a Él. Porque Él sabe mejor, Él conoce mejor. Ahora, si alguien cuestiona que Dios es Dios, si alguien cuestiona que el creador del universo que está sentado en su trono, guiando el universo solamente con el deseo de su corazón, no sabe lo que está haciendo, entonces, hermano, estamos perdidos. Lo que Dios espera es que nosotros tengamos una confianza plena en Él, a pesar de que no lo entendamos. Y eso se llama fe. Si Dios te va a dar explicación de todo lo que Él hace, entonces no existe la fe, porque ya te dio la explicación. La fe consiste en creer a pesar de que Él nunca te va a explicar por qué Él está haciendo las cosas. Por eso dice la palabra de Dios que es importante que en esta revelación que sí te he explicado, dice Apocalipsis 22:18, no le añadas y tampoco le quites. Así como Dios te ha dado su revelación aquí, así es como nosotros la tenemos que tomar. Ahora, he explicado todo esto para la parte final de mi presentación. Te voy a leer algunas citas del espíritu de profecía acerca de lo que Dios ha revelado en este libro. Y mira cómo dicen algunas de ellas. Hay muchas cosas en la Biblia que no se pueden explicar. Quiere decir que hay misterios en la Biblia y nunca se van a poder comprender. Hay muchos, te doy un pequeño ejemplo. Por ejemplo, háblame de la deidad. A ver, explica que tres son uno. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno. Yo nunca lo voy a explicar. Y sabes que yo estoy haciendo un seminario acerca de la deidad, pero ¿quién puede explicar la deidad?
¿Cuántos son? Son tres, eso la Biblia lo dice. A uno se le llama el anciano de días, el otro se llama el Hijo del Hombre, pero también se le llama a Dios. Al Espíritu Santo se mueve sobre la faz de... Hay tres. El Padre, el Hijo, el Espíritu. Existen los tres, pero la Biblia no les llama tres, les llama uno. How's that? I don't know. Es un misterio y nadie lo va a poder entender porque eso le corresponde a Dios. Pero lo que Dios se ha revelado, oye Israel, Jehová nuestros dioses uno es. How's that? No idea. Pero esa es la realidad que presenta la Biblia. Hay misterios que nunca vamos a comprender, pero yo no le tengo que preguntar a Dios los misterios que le corresponden a Él. Dice Elena de White, hay cosas en la Biblia que no se pueden explicar y que tampoco se podrán comprender, y Satanás las emplea, estos misterios, para hacer vacilar nuestra fe en las Santas Escrituras como la revelación de Dios. En otras palabras, como yo no lo entiendo, entonces no lo tengo que obedecer. Como yo no lo comprendo, entonces no lo tengo que obedecer, porque hasta que yo no lo comprenda y hasta que yo no lo entienda claramente, hasta entonces yo voy a obedecer a Dios. Esto no funciona así. Cuando tú lees la Biblia, no se trata de decir, bueno, pues entonces lo que yo entienda eso lo acepto y lo que no entiendo. No se trata de eso. La Biblia, cuando tú la lees, la tienes que entrar a leer precisamente tratando de conocer las cosas que Dios nos ha revelado para cada uno de nosotros en el espíritu de esperar recibir revelación. Mira lo que dice Elena de White. Si no queremos que las Sagradas Escrituras estén veladas para nuestro entendimiento, ¿sabe qué significa eso? Que la Biblia tú la puedes leer y releer y nunca entenderla. Porque la Biblia está velada, hay un velo. Y no lo puedes entender. Te sabrás los versículos de arriba para abajo, pero eso no significa que la estás entendiendo, ni tampoco significa que Dios te está dando revelación. ¿Recuerdas el etíope que fue a Jerusalén? Regresa a Jerusalén, trae el rollo de Isaías y lo está leyendo. Pero el Espíritu Santo viene con Felipe y le dice, rápido, agarra el carro y júntatele a él. Y viene rápido Felipe y la primera pregunta que le hace es, ¿entiendes lo que lees? Y él estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo el rollo de Isaías. Y entonces dice el etíope, ¿pero cómo lo voy a entender si no hay quien me lo? Tenía un velo, no podía entenderlo. Había una revelación, la estaba leyendo pero no la estaba entendiendo porque había un velo que no lo estaba dejando ver la revelación que estaba ahí. Ahora, Dios tiene muchas revelaciones, pero no todos las pueden ver. O sea, tú puedes leer la Biblia de tapa a tapa y aún así seguir tan ciego como antes, no haber entendido absolutamente nada. Cuando Felipe le explica al etíope, finalmente el velo se le quitó y el etíope pudo ver y dice, aquí agua. ¿Qué me impide entregarme al Señor? Nada te impide. Confiesa a Cristo como Señor. Lo confieso. Bajaron al agua y se bautizó y regresó su camino feliz. La venda se quitó. Ahora escucha. Si no queremos que las Sagradas Escrituras estén veladas para nuestro entendimiento, de modo que no podamos comprender ni las verdades más sencillas, tú sabes que no es el más inteligente el que entiende la Biblia. No es el más erudito el que entiende la Biblia. Es más, tú sabes que a veces es al revés. El más estudiado es el que menos entiende la Biblia. El que tiene más educación es el que más bola se hace. Un relajo que la agarra la Biblia y la corta, la tijerea y la arranca y la manosea. Porque no es el que más títulos tiene el que recibe la revelación de parte de Dios. Y tengo que explicarte que la revelación Dios la da a quien Él la quiere dar. Aquí no se trata de parentesco, de compadrazgo, de que tú eres el amigo del amigo. Eso no le importa a Dios, le da lo mismo. Si la actitud con la que tú estás entrando a leer la Biblia no es la correcta delante de Dios, Dios no te va a dar absolutamente nada. Te vas a ir tan vacío como que nunca leíste la Biblia. Ahora no te sorprendas, por eso hay gente que tiene 20 años leyendo la Biblia y nunca ha cambiado. Y te vas a espantar y decir, ay, pero ya tiene toda la vida. Pero peor que la bestia. De nada sirve que lea la Biblia si no recibe revelación. Y la revelación solamente viene de Dios. Él es el único que puede quitar el velo
para que tú entres a la revelación sagrada de su palabra. Pero ella sigue diciendo, si no queremos que este velo esté enfrente de nosotros, debemos tener la sencillez y la fe de un niño y estar listos para aprender a implorar la ayuda del Espíritu Santo. Wow. Quiere decir que tú no puedes ni siquiera leer la Biblia si vienes con una actitud soberbia. Porque la Biblia dice que al soberbio Dios lo aparta. De hecho, si tú lees en la Biblia, los que tienen espíritu soberbio, ¡ja!, Dios los hace humilditos. Pregúntale a Nabucodonosor, esta soberbia que tenía. Y 7 añitos lo puso a comer pasto como animal. Y después de los 7 años, ¿qué hace Nabucodonosor? Mansito, mansito, ¿verdad? Le vino la razón y dice, alabado sea el Señor, Él es rey. Dura cosa es que en las manos de Dios. Pregúntale al rey de Egipto. 10 plagas le hicieron el reino, en la última le quitó al hijo, después sepultó a su ejército en el Mar Rojo. Dura cosa es caer en las manos de Dios. Dios resiste al soberbio. O sea, tú no puedes venir a estudiar la Biblia con una actitud soberbia. Oh, yo sé mucho porque ya tengo 20 años. Tú no puedes venir así porque la vas a leer, nunca vas a recibir ni la revelación más sencilla. O sea que las verdades más pequeñitas ni esas Dios te las va a revelar. Te va a poner un velo para que tú no puedas ver y nunca vas a recibir revelación de Dios. La actitud con la que entramos a leer la Biblia tiene que ser la actitud de un niño. Y el niño no cuestiona. Tú agarras al niño y para donde tú lo lleves el niño va. Pero de cuando acá tú agarras al niño y el niño te dice, ¿a dónde vamos? ¿Y por qué vamos para allá? ¿Y por qué no mejor al otro lugar? El niño no cuestiona. El niño donde tú lo llevas con una fe, el niño te sigue y el niño te obedece. Y esa es la actitud que Dios espera para aquellos que estudian la palabra para recibir revelación. Ahora, lo que voy a decir, no se lo tomen a mal. Pero saben, queridos amigos y hermanos, ¿cuántos de nosotros entramos al estudio de la Biblia no con la actitud de un niño para que Dios nos eduque? Y dudamos de lo que está en este sagrado libro. Esta es la revelación. Yo no le puedo decir a Dios que escriba algo que Él no quiso que se escribiera. Si Dios permitió que lo que aquí se escribiera es porque así Él quiso que se escribiera lo que está escrito. Pero no todos entran con la actitud de un niño para poder en fe genuina y sencilla escuchar la palabra de Dios, agachar la cabeza y decir, el Señor ha hablado. ¿Y sabes por qué no es tan fácil el tener esa actitud? Mira lo que dice Elena de White. El conocimiento del poder y la sabiduría de Dios y de nuestra incapacidad de comprender su grandeza. O sea, ¿quiénes somos nosotros para entrar a un terreno tan sagrado como es Dios y querer entender los misterios del Dios del universo sin verdadera humildad? Y ella dice que el poder entender que Él es el grande y nosotros somos polvo nos debe inspirar un alto sentido de humildad. Wow. Cuando tomamos la Biblia, nuestra razón debe reconocer una autoridad superior a ella misma. En otras palabras, tú lees la Biblia, pero tú no eres el grande, Dios es el grande. No eres tú el que vas a educar a Dios, Dios es el que te va a educar a ti. Dios es el que te va a enseñar a ti. Pero ¿sabes cuántas veces, y lo digo con humildad, cuántas veces no nos toca el leer la Biblia y la tomamos como es opcional? Y tú sabes que la Biblia nos va a decir exactamente qué hacer, cómo hacer. Además, aún la Biblia nos va a enseñar no solamente qué hacer, cómo hacer, sino qué comer y aún qué vestir. Pero sabes, lo digo con humildad. Yo espero que nadie se dé aquí por aludido. Pero saben, hermanitas, qué tristeza es. Que cuántas personas ya conocen la Biblia hace mucho tiempo y vienen con el cuentito. ¿Y qué tiene de malo pintarse las uñas?
Si tú crees que sabes mejor que Dios, entonces escríbete tu propia Biblia. Y ese es el espíritu de duda. Ay, pero es que eso era para otro tiempo. Ponte a dudar lo que tú quieras, pero Dios va a poner un velo delante de ti y aún las verdades más humildes ni las vas a comprender. Por esa arrogancia de querer enseñarle a Dios como que tú sabes más que Dios. Ay, ¿qué tiene de malo? Eso era para otra generación. Inventemos el cuento que querramos inventar. Pero Dios ha hablado y la actitud cuando leemos la Biblia tiene que ser, habla Señor que tu siervo oye. Yo no vengo a pelearme con Dios a leer la palabra, yo vengo como un niño a ser educado por Él. En sencillez y humildad, Señor, háblame. Ah, pero ¿saben por qué muchas personas no quieren hacerle caso a lo que la Biblia dice? Porque va a corregir sus defectos, porque va a corregir su manera de comer, porque va a corregir su manera de hablar, de tratarse el uno con el otro. ¡Ay, qué duro! Obviamente que va a ser duro porque Dios es el maestro. Él está tratando de enderezar nuestros caminos tan chuecos y tan torcidos que así nos educaron los papás y los abuelos y así nos crecimos sacándonos los ojos con el hermano y con el primo y con todo el mundo. Pero cuando llegas a la palabra del Señor, Dios tiene palabra para enderezar nuestras veredas, pero no va a ser tan fácil. Yo me recuerdo cuando era pastor allá en Chicago, me gusta contar muchas veces esta experiencia, que saben que por tantos años estuvimos comiendo carne todos los días, hamburguesas de la Burger King mañana, tarde y noche. ¿Qué te puedo decir? Y yo conocía la verdad, pero me entraba por aquí y me salía por allá. Me daba lo mismo. Y en la escuela me hablaban de la reforma procesal y decía, ay, es para fanáticos, es para gente chiflada, el reino de los cielos no es comida ni es bebida. Esa era mi defensa. ¿Y saben por qué yo me defendía? Porque me gustaba comer eso. Por eso más adelante Elena de White dice que muchos no aceptan la autoridad de la Biblia porque es un atentado contra lo que les gusta, contra su pecado. Por eso es más fácil defender el perrito, que es mi pecadito, el gatito, que me gusta y que tanto tiempo que yo someterme a la santa palabra del Señor. Y saben que yo sacaba el montón de argumentos, ay, sí, Jesús comió pescado, ay, sí, o sea, uno defiende lo que a uno le gusta, pero saben, el resultado fue mi colesterol por las nubes, mis triglicéridos por las nubes, y yo como que me metía en un alfiler, me estaba dando un paro cardíaco. Ah, pero la culpa la tiene Dios, ¿verdad? Ahí sí cuando uno se enferma, Diosito, qué malo eres. Pero realmente el que no fue humilde para someterse a la palabra fuimos nosotros. La consecuencia la vamos a pagar nosotros. Y me recuerdo que una vez hice cambios en mi vida y yo empecé a llevar a los hermanos de la iglesia a lo mismo, sin forzarlos, cada quien tomaba su decisión. Y una vez fui a una familia que ellos, pues ya la hermana había decidido no comer más carne, pero él era duro y testarudo. Y yo fui y tenían problemas matrimoniales, ¿no? Y llego, empezamos a platicar y después la hermana sacó el asunto de la carne y dice, pero pastor, es que yo estoy tratando de cambiar y él no quiere, le doy tofu y le doy esto. Dice que es cartón, que no quiere nada. Y yo volteé y le digo, y hermano, ¿qué pasa? ¿A usted no le gusta eso? Y entonces el hermano, nacido en la iglesia, me dice, mire pastor, más directito no se lo puedo decir. Yo casi nací comiendo carne y comiendo carne me voy a morir. Pues ahí muere. Ahí muere. Y que de la autoridad de la Biblia. Y como ese es un solo caso, en el cual la Biblia tiene revelación de poder. La Biblia tiene un mensaje sólido. Pero cuando el diablo nos hace meter dudas hacia lo que Dios ha dicho, hacia el poder de su palabra, abrimos la puerta a la duda de la palabra del Señor y nuestra fe empieza a tambalear. La duda no es un buen amigo. La duda destruye las capacidades espirituales. La duda aleja la mente de Dios y nos pone en el valle de la incertidumbre. El libro de Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por esa razón, cuando yo, con la fe de un niño, entro a estudiar la Biblia, yo no puedo venir en soberbia a decirle al Señor otra cosa de lo que Él ya ha dicho. Yo tengo que aprender a agachar la cabeza y decir, Señor, habla, que tu siervo, yo no vengo a decirte lo que yo tengo que creer, más bien tú me vas a decir a mí cómo yo tengo que creer, qué tengo que vivir. No vengo en soberbia, vengo en humildad.
Señor, aquí estoy como un niñito con una fe de niño. Lo que tú me digas, Señor, por más duro que sea, por más difícil, quiero confiar implícitamente en tu palabra. Por eso Elena de White, en Camino a Cristo, dice, cuando la Biblia, la palabra de Dios, se abre sin oración y reverencia, te fijas, es tan sagrado el acercarse a la voz de Dios. Porque es el terreno de Dios, es la voz sagrada de Dios, que hay que quitarse los pies del intelecto y de la soberbia y entrar humilde a esa palabra del Señor. Y por eso dice, cuando la Biblia se abre sin oración y sin reverencia, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios o en armonía con su voluntad, la mente comienza a envolverse en la duda. Y entonces el mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. Y entonces el enemigo controla los pensamientos y sugiere interpretaciones equivocadas. ¿Y sabes cuando leo esto? A cualquiera le asusta. Cuando tú lees la Biblia, solo hay dos espíritus que te pueden guiar. Si entras en espíritu de humildad, es el Espíritu de Dios que te va a guiar. Pero si entras en soberbia de, eso está muy duro, eso no le hago caso, eso será para otro tiempo, hay otro espíritu que te puede dominar. Y en vez de trazar rectamente la palabra de Dios, la empiezas a torcer para tu propia condenación. Qué terrible es esto. Por eso la Biblia dice, Dios da gracia al humilde, pero reprende al soberbio. ¿Te has pensado por qué razón cuando Cristo nació por primera vez y el ángel es mandado por parte del Señor, el ángel no fue a ninguno de los fariseos? El ángel no fue a ninguno de los saduceos. El ángel no fue con ninguno de los escribas, que eran los eruditos, los maestros de la ley, los doctores en teología. No fue con ninguno de ellos. ¿Y sabes por qué no fue con ninguno de ellos? Porque eran soberbios. Porque no entraban al estudio de la palabra de Dios con humildad para escuchar la palabra de Dios. Pero ¿sabes a quién el ángel sí le dio el mensaje de que Cristo había nacido en Belén? A unos simples pastorcillos que no eran eruditos, que no eran intelectuales, que no eran la gran cosa en los ojos de los hombres, pero que eran humildes delante de Dios. Sigue diciendo Elena de White, la causa real de la duda en lo que Dios ha hablado, de la duda en lo que Dios ha revelado, y el escepticismo, su causa mayormente es el amor al pecado. Las enseñanzas y restricciones de la palabra de Dios no agradan al corazón orgulloso, lleno de pecado. Y los que no quieren obedecer sus mandamientos fácilmente dudan de la autoridad de la palabra del Señor. Por eso no hay bendición. Tú lees la Biblia tapa a tapa y no hay Dios nunca te va a dar revelación. Y no es que no te la quiere dar, los tesoros de Dios están ahí, pero nunca va a haber revelación espiritual de la palabra de Dios, a menos que se entre con una actitud llena de fe y no dudando lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Qué hacer con la duda? ¿Qué hacer con la duda? Quiero cerrar yéndote una cita. La cita está en el libro de Hebreos. Y es una cita muy conocida por todos nosotros. Si tú lees el capítulo 11 de Hebreos, el capítulo 11 es de los héroes de la fe. Y ahí el apóstol San Pablo viene hablando de tremendas cosas que se hicieron con la fe. Y a mí me encanta, este capítulo es de los capítulos favoritos míos. Y el capítulo 11 habla de cantidad de ejemplos de hombres y mujeres que pudieron dudar la palabra del Señor, pero no dudaron, sino que ellos se agarraron completamente de la palabra del Señor, sin cuestionarla, sin preguntarla, sin dudarla, así como Dios habló, así exactamente ellos lo hicieron. Y mira lo que dice el versículo número 32. Y el apóstol Pablo recapitula y dice así. ¿Y qué más digo? Dice el apóstol. Porque el tiempo me faltaría contando desde Gedeón y de Barak y de Sansón, y aún el mismo Sansón, que fue rebelde a la palabra del Señor, que Dios decía, no te metas con mujer mundana, y ahí va con la Dalila, y ahí va con la otra. Aunque fue rebelde, en su hora final arrebató la fe. En la hora final, Sansón va humilde delante de Dios, ya no va en soberbia, en arrogancia, va todo pelón, si tú quieres, pero va humilde a la presencia de mi Señor y mi Dios. He metido las 4.
Pero si tú me ayudas para tu gloria ahora, Señor. Y Dios escuchó su oración. Y por eso dice la Biblia que fue contada su fe por justicia. Dios le manda su Espíritu Santo y mira el milagro que hizo Sansón por la fe y entra dentro de los héroes de la fe. Pero no solamente Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Y Pablo explica que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon la boca de los leones. ¿De quién está hablando? De Daniel. ¿Y sabes qué significa seguir la palabra de Dios a riesgo de tu propia vida? Que te echen con los leones. Pero Daniel no está pensando en si la palabra de Dios se obedece o no. Daniel está dispuesto a dar su vida para no romper la palabra de Dios. Y por la fe taparon bocas de leones. Las mujeres, y aún dice que hubo mujeres de fe que al confiar en la palabra de Dios hicieron milagros delante del Señor. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la flaqueza. ¿Y saben que eso es la verdadera fe? Cuando no dudas en la palabra del Señor, puede ser que la gente haya perdido todo. Pero aquel que tiene la fe cuando nadie quiere ni siquiera hablar, el que tiene fe hasta chifla, querido hermano. El que no ha perdido confianza en la palabra poderosa del Señor. Y aún dice que otros, a pesar de que experimentaron vituperios y azotes, ¿te fijas? A veces te va a ir mal. A veces va a haber suficientes razones para dudar la palabra de Dios. A veces el diablo, en medio de las crisis que te va a mandar, te va a hacer dudar acerca de Dios. Pero la verdadera fe no implica estar exenta de crisis. Pero aún en medio de la crisis, la verdadera fe se aferra completamente al poder de la palabra del Señor. No hay una pizca de duda. Dios dijo, Dios habló, Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Nada me va a apartar de mi Dios. No habrá prueba ni persecución. Y aún dice más adelante que muchos fueron apedreados y no perdieron su fe. Pudieran haber dudado, pero no dudaron. La última pedrada que les cayó fue el sello de su fe. No dudaron, otros fueron aserrados. Tú sabes lo que Isaías es ser metido en un tronco. Y a lo mejor está esperando en oración, Señor, líbrame, pero Dios no lo iba a librar. La duda le pudo haber venido y cuando ve que el serrucho está traspasando el tronco hueco y el serrucho le empieza a romper la barriga y sale toda la sangre, hasta el último momento su fe en la palabra de Dios los mantuvo sin mancha, sin la mancha de la duda. Esa es verdadera fe. No es una fe que cuestiona, no es una fe que pregunta, no es una fe que está peleando con Dios. Es una fe que acepta humilde y sencillamente la providencia de alguien que es más grande que tú y que es más grande que yo y que no tiene por qué cuestionar al Dios del cielo. Si Dios lo ha permitido, alabado sea el nombre del Señor. No se trata de estar cuestionando cada cosa que pasa. Por eso se les llama los hombres de la fe. ¿Y sabe lo bonito que el apóstol San Pablo dice en el versículo 38? De los cuales el mundo no era digno de ellos, porque alcanzaron mejor testimonio por haber creído la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 12, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia, sin dudar, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro ejemplo de lo que significa obedecer la voz de Dios, aun si es necesario, yendo al Calvario. Él es nuestro ejemplo de lo que significa vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, aunque no lo entiendas. Aunque en este lado de la eternidad nunca vayas a tener explicación. Aunque nadie te lo vaya a decir por qué tienes un cáncer. Aunque nadie te vaya a explicar por qué tu hijo falleció. Aunque nadie te vaya a explicar por qué tu hogar se destruyó o por qué perdiste el trabajo. De este lado de la eternidad nadie te lo va a decir. Pero si te aferras con la fe al poder de Dios, con todo lo que hay en tu corazón, y le cierras la puerta a la duda, así como aquellos fueron ejemplos de la fe, tú también puedes llegar a ser llamado de entre aquellos que fueron mencionados en la Biblia, de aquellos que este mundo no era digno de ellos. Y quiero cerrar contando una pequeña historia. Había un filósofo griego que creía que él sabía todas las cosas. Y un día él puso el reto de descubrir a Dios y explicar a Dios. ¿Qué reto se puso?
Y él por meses y meses está tratando de filosóficamente entender quién es Dios, la composición de Dios, la forma de Dios, la energía de Dios, la materia de Dios. Pero después de meses y meses y meses, literalmente no puede más. Estuvo a punto de volverse loco, porque no podía explicar quién era Dios. Dios era demasiado grande para ser puesto en un laboratorio y ser explicado. Y finalmente el hombre, como no pudo explicar a Dios, pues dejó de creer en Dios, se hizo ateo. Ya está el pobrecito filósofo caminando en la arena de la playa, todo triste y todo abatido. Dios no existe. Se había desilusionado porque no podía entender a Dios. Pero de repente, mientras va caminando, ve a un nenito de 5 años, chiquito. Y el nenito había hecho un hoyo en la arena. Y veo, el filósofo se le quedó viendo porque el nenito iba corriendo al agua y con su manita agarraba un poquito de agua y se lo ponía al hoyito. Y después regresaba corriendo, agarraba agua y se la tiraba al hoyito. Y así un montón de veces. Y el filósofo se rascaba la cabeza. Decía, ¿este chico qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Y de repente viene el filósofo y le dice al nene, nene, ¿qué es lo que estás haciendo? Y dice, pues señor, es bien fácil. Dice, usted ve allá, el mar. Y dice, sí, es grande. Dice, pues es bien sencillo, señor. Todo el mar que está allá lo voy a agarrar en mis manitas y lo voy a meter al hoyito que hice acá. Y entonces el filósofo sonrió y dice, ¿acaso no es exactamente lo que yo he estado haciendo? Todo el mar de la grandeza suprema, de lo que es de aquel que está sentado en su trono, que reina en justicia, en poder y misericordia, lo he querido meter en este hoyito de esta cabeza finita. A Dios no se le cuestiona, a Dios no se le pregunta, a Dios por la fe se le obedece. ¿Qué hacer con la duda? Ciérrala de tu vida. No permitas que ese dardo se meta a tu vida. Permite más bien que una certeza de fe pueda entrar en tu corazón y se pueda cumplir en ti lo que dice Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tendrán pruebas, tendrán dificultades, el diablo te traerá de todo para que dudes en la palabra del Señor, pero no caerás porque tu confianza es la puesta en la santa palabra del Señor. Caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán porque tu confianza le has puesto en la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos de pie a hacer una oración. El pastor Sausa está acá para que nos dé su seminario de salud. Y al hacer la oración, yo te quiero pedir en el nombre de Jesús, no dudes de Dios. Puede ser que hay alguien aquí que está pasando alguna crisis. Puede ser tu hogar, pueden ser tus hijos, puede ser tu trabajo. Solamente tú y Dios lo sabe. Pero pídele al Señor que si la semilla de la duda está entrando en tu corazón, pide el poder de Dios para que eso pueda salir. Y una dulce certidumbre de fe y confianza completa en el poder de Dios pueda tomar el control de tu vida para la gloria del Señor. Los que podamos, nos ponemos de rodillas y vamos a orar. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, solo tú estás sentado en ese trono de gloria, solo tú eres Dios. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarte? ¿Y quiénes somos nosotros para dudar de tu providencia? Porque más altos que los cielos son tus pensamientos y más profundos que la mar. Porque no hay mente humana que pueda ponerse al nivel de la mente de Dios para aún siquiera atreverse a preguntar. Porque lo que ha sido revelado es para nosotros. Y te pedimos que en esa revelación, danos un corazón tal para que en fe no solamente te creamos, sino te obedezcamos, Señor. Si el espíritu de la incredulidad y si el espíritu de la duda en algún momento se ha apoderado de nuestro corazón, te queremos pedir, Padre eterno, que el poder de tu Espíritu Santo pueda venir a hacer la obra y pueda sacar toda semilla de duda y nos pueda dar semilla de fe, de seguridad y de certidumbre. Para que de nosotros pueda ser dicho, los que viven solamente de toda palabra que sale de la boca del Señor. Aunque los cielos se conmuevan, aunque los mares rujan y aunque todo nuestro alrededor está en a nuestra contra, no temeremos, porque nuestra confianza y nuestra fe la hemos puesto en Jehová de los ejércitos. Que Dios nos bendiga, nos guarde en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, hermano.